Bueno, y esta pandemia nos alejó del abrazo, pero nos acercó a través de la tecnología. Y para nosotros es realmente una gran satisfacción estar en contacto con un chaqueño que está en Italia, en una de las zonas más castigadas, más complejas con respecto al coronavirus. Estamos hablando de la zona del centro norte, la zona de Varese. Saludamos a nuestro amigo Gustavo Ronchetti. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va? Un gusto que nos recibas. Buenas noches. Gracias por darme esta oportunidad y para mí es un honor realmente. Muchas gracias poder estar en contacto con ustedes. Bueno, estamos llegando a más de 2 millones de televidentes aquí del nordeste argentino. Bueno, a localidades que vos conocés muy bien: Charata, Las Breñas, Corzuela, el norte de Santa Fe, Tostado, Villaminetti, Santa Margarita. Qué hermoso recuerdo, qué hermoso recuerdo. Gustavo, buenas noches, Elsa es mi nombre. ¿Usted es nacido acá en Resistencia, en Santa Fe? En Argentina. No, en Argentina, sí, en el norte de Santa Fe, pero siempre en contacto porque mi madre nació en Villa Ángela. Siempre en contacto con parientes y amigos por toda la provincia de Chaco, y después tuve la oportunidad, la gracia de poder viajar siempre trabajando en todo el norte, ¿no? Salta, Jujuy, Tucumán, viví unos cuantos años en Tucumán también, entonces cuando el grande don Luis Landricina nos cuentos de la zona, me caen algunas lágrimas de vez en cuando y se me peluca el cuerpo porque lo viví esos lugares. Ajá. Y los extraño. Un hombre inquieto entonces usted, Gustavo, sí, y ¿desde hace cuánto tiempo en Italia? Bueno, ya hace 25 años aproximadamente, o sea, mitad de mi vida más o menos. En realidad la primera vez el 92 y después he vuelto a la Argentina en el 94 y después del 99, ya cuando tenía que nacer mi primer hijo, por cuestiones que veíamos que ya se venía complicado, pensando de que acá iba a ser un poquito más llevadero, y bueno, los primeros años fue así. Nació mi primer hijo, ya después tuvimos otros 2 más, en total 3, son 2 chinitas las últimas, y bueno, acá estamos. Digamos que no fueron los mejores años, según dicen, todos dicen que antes era mejor, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo están viviendo actualmente esta pandemia del coronavirus? La gente está mirando unos mapas que preparamos especialmente aquí con la producción, pero vos nos vas a dar más detalles desde allá. ¿A qué distancia aproximada estás de ciudades como Turín, de ciudades como Venecia y de la zona de mayor conflicto? Ok, desde, digamos, Varese, como la capital de la provincia, de la Lombardía, a 150 kilómetros más o menos de Turín y a 50, 60 de Milán. Y la parte más crítica de la zona de la Lombardía, justamente al sur de Milán. Nosotros estamos bien al norte, o sea, en la otra parte de la Lombardía, pero como para que entiendan más o menos, como para ver las dimensiones más que nada, ¿no? Me hice unos apuntes acá, unos machetitos para poder hablar con cosas que pueden incluso ir a consultar la gente tranquilamente. El problema es que vive mucha gente en la Lombardía, siendo solamente una pequeña parte, comparándola con el Chaco solamente, que prácticamente viven 10 millones de personas. Claro. En un tercio de lo que es casi la provincia de Chaco, ¿no? Porque la provincia de Chaco, vi en Wikipedia, estuve mirando, no es que me lo sé de memoria, 100.000 kilómetros cuadrados, y acá se habla de la Lombardía, 24.000 kilómetros cuadrados, y viven 10 millones de personas con una densidad de población de 422 personas por kilómetro cuadrado, o sea, muy, muy amontonado, aunque no parezca. Yo tengo la suerte de vivir en pueblitos chiquitos, en zonas, digamos, un poco menos habitadas, en la zona un poco más de montaña, pero donde estuvo afectado muy gravemente es una zona muy industrial y muy habitada. Muy habitada muy cerca de la zona donde está usted. A 70, 80 kilómetros más o menos, o sea, no es tan cerca. En esta zona, repito, no hubo tantos casos.
porque, bueno, vive menos gente, estamos un poquito más alejados, vivimos un poco más en la naturaleza, la verdad, la suerte. Ahora, vos que tenés De, informaciones de allá, Gustavo, de los medios de comunicación, ¿a qué se debe tanta proliferación del coronavirus? Porque prácticamente estás a 70 kilómetros de la zona más crítica del mundo. ¿A qué se debe tanta proliferación? O sea, a la población, perfecto, sí hay mucha cantidad, estamos hablando de 10 millones, hay muchos, perdón, no mucha cantidad, pero también no se hicieron los deberes correspondientes, tiene que ver con que se siguieron con las actividades sociales. ¿Ustedes cómo lo exacto, explican? exacto. Se habla desde que en realidad diciembre y enero ya había casos de pulmonite así bastante graves. Pero bueno, todos dijeron no, no es tan grave, se sigue adelante. Al principio, hasta incluso apenas días antes de que aparezca el paciente cero, llamado el paciente cero, que era más o menos el 20 de febrero, decían virólogos de fama internacional y todo que no iba a pasar, que acá iba a ser, que era una cosa imposible. Sin embargo, a partir de los últimos días de febrero se vio buenos resultados. Fundamentalmente, ahora los números dan, lamentablemente hablando así de números fríamente, de que el 50% de los fallecidos fue en asilos de ancianos, o sea, se habla de personas de una edad bastante avanzada. Y en Italia, y en esta zona fundamentalmente, hay un índice digamos, de vejez, acá le llaman de vecchiaia, de vida muy avanzada, y es un índice altísimo respecto a la gente joven. Los de 0,14 es un índice del 1,6%, o sea, hay una persona mayor de 65 años por cada 1,6 mayores de 65 años por cada uno de menor de 14 años. O sea, eso, la cantidad de gente, la edad de las personas, ya con problemas de otro tipo también, Claro, ya porque ya van tenían a cierta edad. antecedentes, Claro. sí, que agudizaron que potenciaron la enfermedad. Exacto, Ahora, ustedes exacto. con respecto a la cuarentena, nosotros estamos a miles de kilómetros de edad y estamos entrando en la cuarta temporada de la cuarentena, como le dicen aquí con humor. ¿Ustedes siguen en cuarentena en Italia? ¿Cómo están viviendo diariamente? Porque vos, hablamos justamente ayer, me decías, tenés que seguir con tu actividad, tenés que seguir con el trabajo. ¿Cómo están llevando adelante ustedes, después de tantas muertes, la recuperación económica? O sea, o tratar de volver un poco a la normalidad. La verdad que eso va a ser lo más difícil, pienso, y se está tratando de buscar soluciones, pero no va a ser tan fácil. Se habla de que en febrero de este año con respecto al del año pasado hubo una disminución del 17% del producto del PBI, ¿no? Sí, Le sí. llaman allá Producto Sí, sí, Producto Bruto Bruto Interno. Interno. O sea, y se habla de que va a bajar esa cantidad más o menos o más en todo el año, y ya veníamos con problemas económicos porque, como se dice, los grandes, o sea, que estaba bien ubicada económicamente y todo, pero con problemas de deudas y que no en este año no se va a poder trabajar como se trabajaron años anteriores, que son zonas tan industrializadas. Fundamentalmente el turismo, que en este periodo ya empieza en febrero, marzo, con el tema de la Semana Santa, de Pascua, y Sí, sí. es uno de los países que más recibe de toda Europa, porque el clima lo ayuda, vienen del norte, ¿no? Muchos alemanes, ingleses, vienen cerca de estas zonas, incluso donde estoy viviendo yo, que son zonas de lagos. O sea, vamos a estar bastante, ya se venía con recesión desde hace varios años. Y en esto lo va a complicar mucho. No se sabe todavía bien, se está hablando de que a partir del 4 de mayo se va a empezar con algunas actividades, ¿Ustedes más o menos 50%. diariamente siguen con la cuarentena? Es decir, ¿es una cuarentena flexible o están todos los negocios abiertos? ¿Cómo es actualmente, ahora, hoy, No, mañana? no, está solo los negocios alimentarios, o sea, los que venden supermercados, tipo cosas así, o farmacias, o el resto está todo cerrado. Solo los de primera necesidad, ¿no? Que se dice. Y se puede salir solo en casos de o sea, ir a hacer las compras, en casos de salud, eh, que lamentablemente el sistema sanitario fue bastante
se decía que era uno de No los pudo mejores y soportar. todo, pero no dio un muy buen resultado, o sea, se saturó demasiado y no no está respondiendo todavía muy bien, porque no se sabe si se van a poder hacer tantos test, que sería lo que para saber si uno es positivo o negativo. No se sabe cómo se va a arrancar todavía, pero teóricamente a partir del 4 de mayo se empezaría con algo de la normalidad. Gustavo, el sistema de salud de Italia, en especial de esta zona, ¿es público-privado? Es decir, uno tiene un problema de coronavirus y puede concurrir a un hospital o tiene que ver con un seguro de No, salud. es totalmente público, estatal, Ujú. o sea, cada Como ciudadano nosotros aquí en italiano Argentina, y digamos. residente en Italia con trabajo, por un residente extranjero, pero con trabajo, tiene la salud totalmente cubierta. Y en esta zona era una de las cosas que funcionaba mejor y una de las mejores regiones de las que mejor funcionaba en toda Italia, pero lamentablemente hubo, digamos, tantos casos todos juntos de tanta gravedad, con necesidad de terapia intensiva, o sea que no dio abasto, tuvieron que armar campos así tipo eh, Sí, sí, de emergencia. de emergencia, exacto. Gustavo, le quiero hacer dos preguntas y como una reflexión también. Al principio usted hacía mención al hecho que en un principio, cuando se habló de la enfermedad, no se tomaron medidas por parte del Estado, del gobierno, como para poder disminuir o hablar de una cuarentena. ¿Usted considera que hubo una subestimación por parte del gobierno? Y en cuanto a la población respondió, tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo o también se subestimó? Que creo que es algo que le ha pasado a todos, ¿no? Porque esto en la humanidad, para lo que hoy estamos transitando la vida por la Tierra, no nos ha pasado nunca. Subestimación Exacto. por parte de las autoridades, de nosotros que pensamos que no va a ser tanto y por allí no queremos hacer caso. Y la otra pregunta también tiene que ver con el norte de Italia es la zona pujante, ¿no? La zona más pujante de Exacto. Italia. Y el sur ya un poquitito con otros índices de desarrollo. Pero en el sur no está pasando lo mismo, ¿o sí? ¿Están? No, realmente es cierto. O sea, empezamos por el principio diciendo, bueno, lamentablemente siendo una cosa nueva para todos, Ujú. se subestimó, sí, de parte de las autoridades y de parte de la gente. Es lógico que no es fácil saber que iba a pasar una cosa así. O sea, los chinos la tomaron de una manera que, con una mentalidad totalmente diferente, tuvieron un resultado diferente. Los coreanos, con medidas más drásticas, porque ya habían tenido la experiencia de las otras epidemias anteriores, fueron también, tuvieron un mejor resultado, o sea, buscando, se sabrá, ¿no? Me imagino cómo lograron los coreanos de Corea del Sur, me parece que era, ¿no? Mm. Mantener los contagios y los fallecimientos. En cambio, en Italia, principio parecía que no iba a pasar nada, enero, febrero, a partir de los últimos días de febrero se vio que se empezaba a complicar, cerraron algunas zonas, declarando las zonas rojas, o sea, limitando, haciendo cuarentena solamente en algunas zonas, pero en el resto de Lombardía, con tantas personas que van y vienen, que entran y salen, hasta incluso tantos acontecimientos deportivos, no se sabe el tema del fútbol, de acontecimientos culturales en general, no se podía, no se quería, o sea, aparentemente no querían cerrar y nos lo cerraron enseguida, o Y lo después cerraron vinieron menos los tarde. problemas. La gente, claro, la gente en cambio tampoco al principio no parecía que iba a ser tan grave porque, viste, cuando hasta que no te toca, uno dice, ¿cómo va a ser así? Y hasta que se empezó a ver, lamentablemente, los resultados. Eh, Y recién después de un mes y algo, o sea, las escuelas acá las cerraron el 27 de febrero y a partir de aquel entonces, bueno, no se abrió, no se van a volver a abrir. El ciclo escolástico acá terminaría en junio y hasta junio ya se declaró que hasta septiembre del año que viene, cuando empieza de nuevo, no se van a abrir las escuelas. Claro, el nuevo ciclo. Gustavo, otra de las razones que nosotros leímos desde acá, reitero,
estamos a miles de kilómetros, nosotros lo vemos de una forma y por eso te agradecemos mucho por tu tiempo, porque te digo que estás con el rating muy alto, tenemos muchos mensajes, muchos llamados de la gente, porque sos el que nos está contando la situación desde el centro más peligroso en lo que hace esta pandemia del mundo, o uno de los centros, ahora con una importante cantidad de muertos. Te pregunto, otra de las razones que se planteaban aquí en los medios era que el italiano era muy parecido al argentino, que era afectivo, que era familiero, que era de ir a ver los abuelos, los hijos, de abrazarse, y que esto de alguna manera hizo que se prolifere mayores contagiados, porque justamente hay más cena, hay más asado, hay más eventos, algo que no ocurre en otros países como China, como Corea o como Japón. ¿Esto es así? Sí, exacto, confirmo. Aunque, volviendo a la pregunta que me había hecho, Elsa, sí. Elsa, no me acordaba cómo se llamaba, Está el bien. del tema del norte y del sur. En el norte sí es más pujante y todo, pero son un poco más fríos, en realidad. O sea, es así, somos muy parecidos a los argentinos, o sea, se sabe la relación que tenemos Italia-Argentina, pero en el sur son un poco más cálidos, más abiertos. Para mí el tema de digamos, seguramente eso también ayudó, el hecho de que sean muy familiares, acá también en el norte, muy unidos, porque eh, se tratan de encontrar como mínimo los fines de semana, o incluso para esa época de Pascua, y son sagradas las fiestas así, Semana Santa, o acá el lunes incluso sucesivo a la Pascua, se hace por tradición una especie de salida tipo al campo, y o sea, todo muy unidos en ese sentido, y seguramente ayudó, afecta al hecho del contagio, y al hecho de que lamentablemente sí, no se mantiene la distancia. Gustavo, ¿No? ¿por qué crees que hay tanta longevidad en esta zona de Italia? Es decir, tantos abuelos. Pasa también en Madrid, no así tanto en Barcelona. ¿Por qué hay más abuelos, más gente grande de 80, de 90 años? Hay abuelos, hay una abuela de 106, 107 años que superó el coronavirus. ¿Por qué se Sí. da esto en Italia y no se da en países como Argentina o países de América? Bueno, acá seguramente una de las cosas que puedo ser una opinión personal, Sí, sí. no soy un experto, no tómenlo como que se lo dice uno cualquiera, ¿no? Me imagino que sea por una cuestión, digamos, de salud a nivel alimentario. Está muy rebuscado todavía, y se acostumbra justamente que el abuelo de la familia todavía siga siendo la quinta, siga manteniendo los alimentos lo más fresco posible, al menos en estas zonas, ¿no? Sí, sí. Yo también tengo la suerte de poder tener un terreno bastante grande, con plantas de fruta. Se trata de acostumbrar a los más jóvenes, más difícil, no es tan fácil, porque acá también los chicos jóvenes, viste cómo es el tema de la tecnología y todo, Sí, sí. no es que les gusta demasiado, pero tratamos de acostumbrarlos un poco, Sí, y sí. eso seguramente hace a la salud y a poder vivir, digamos, un poco más. Después, bueno, en la zona donde fue más afectado, lamentablemente no fue suficiente eso, porque es una zona bastante más contaminada a nivel, digamos, de aire, Ujú. de limpieza de aire, ¿no? Sí, 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 Porque por las hay tantas industrias. fábricas, y por más que se tengan todos los cuidados que se tengan, y tanto tráfico y tanto movimiento donde vive mucha gente, es muy difícil mantener la salud en todos los aspectos, ¿no? Gustavo, la última consulta de mi parte, creo que será la última consulta. Sí. La mayoría de los países de la Unión Europea, los lindantes a Italia, tienen casi la misma cantidad de infectados, Francia, España. La excepción es Alemania. ¿El gobierno italiano mira las decisiones de Alemania como para poder asimilarlas, copiarlas, ponerlas a la práctica? O lo que pasó en Alemania es que tenían ya una infraestructura sanitaria más completa? Un pueblo bastante obediente también, ¿no? Por cierto, será un factor que ayudó muchísimo a que no tengan tantas personas contagiadas ni muertos.
Exacto, exacto. Prácticamente dio ya perfectamente la respuesta porque los factores que influyen son seguramente eso. Lo primero, el tema de la obediencia. No son latinos, son mucho más obedientes. Las infraestructuras seguramente, aunque ellos tengan un sistema de sanidad diferente, no es totalmente público estatal, es combinado digamos, en parte privado y en parte estatal, y incluso recibieron en el momento de que, ahora, porque ahora está bajando, ¿no?, el pico de enfermos, de afectados y de contagios en Italia, pero en el momento que era el pico mayor, recibieron en Alemania también enfermos que necesitaban de terapia intensiva, y evidentemente daba abasto para ellos y para la gente que llegaba de acá también, ¿no? Así es. Gustavo, realmente muy agradecidos por tu experiencia y la verdad te pedimos y te comprometemos a tener un nuevo contacto en próximos días para que nos vayas contando la marcha de la información en Italia, porque justamente nosotros estamos muy pendientes de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Italia, en los países donde tenemos tanta cantidad de contagios, porque nuestra experiencia es nueva, pero como ustedes ya tuvieron una experiencia y una mala experiencia, tratamos de aprender mucho y de por ahí de copiar ciertas actitudes o ciertas medidas que se han tomado, trasladarlas aquí. La última pregunta, ¿hace cuántos días que están ustedes en cuarentena? ¿O cuántas semanas aproximadamente? Bueno, yo en realidad seguí trabajando hasta los primeros días de marzo, porque bueno, no era tan limitado el tema de que no se podía salir. Sí, sí. El resto de la familia, los chicos que ya están medio enloquecidos, que ya no son tan chicos, 20, 18, 19, 16. No ven las horas de salir a la calle, porque ya ellos desde el 27 de febrero están adentro y no salieron más prácticamente. O sea, salió la madre y salí yo a hacer algunas compras, alguna que otra vez, muy poco, porque tratamos de respetar también el hecho de que salga lo menos posible, ¿no? En un mes y algo, ya hoy sería 24 de abril, Sí, sí. en realidad se salió muy poco, y ahora para mí harían, supongamos, un mes y medio ya, Sí, sí. fácil. ¿Y 6 semanas ¿y qué dicen las autoridades? ¿Tienen para más tiempo ustedes? Este domingo que viene, el próximo, va a dar una nueva comunicación así, digamos, fundamental para dar detalles de cómo se va a proceder el presidente Conte, ¿no? O sea, el gobierno prácticamente va a dar las nuevas medidas que se va a saber cómo a partir del 4 de mayo están diciendo, pero la Lombardía está media complicada porque justamente hoy, todavía hubo una cierta cantidad de contagios, y el 50% solo de la Lombardía. Quiere decir que no se sabe si la Lombardía todavía va a poder tomar medidas como el resto del país, porque en el sur, aunque se hayan ido tantos, porque muchos trabajaban acá y se volvieron a la casa de los padres, ¿no?, a la casa de la familia, y sin embargo allá probablemente por el clima, por quién sabe qué otras razones, pero evidentemente no está tan afectado como en el norte, lamentablemente. Gustavo, te agradecemos mucho por este contacto y te está viendo Juan Cruz Domínguez y muchos amigos. Un grande amigo, grande amigo. Grande saludo para todos los amigos, para todo el Chaco, querido, que lo extraño tanto realmente. Y gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Cuando en lo que pueda ser útil, cuenten conmigo con lo que pueda, con mis limitaciones. Un abrazo para todos. Tengo una hermana ahí en Resistencia, que la quiero saludar también, de paso aprovecho. Qué bueno. En Resistencia. ¿Cómo se llama ella y en qué barrio vive, Gustavo? ¿O dónde está? ¿Cómo se llama tu hermana que está aquí en Resistencia? Janina Ronchetti. Seguro que me está mirando porque la avisé también. Bueno. Y un montón de amigos en todo el resto del país. Un abrazo grande a Argentina, querida. Bueno, espero que superen. Te comprometemos
para que vengas a comer un asado con nosotros aquí en Resistencia y nosotros nos comprometemos a ir para allá cuando pase todo esto. Igualmente, igualmente. Acá también consigo buena carne. Gracias, Gracias, Un abrazo grande. Un abrazo muy especial. Muy amable, muy bien. La charla muy clarito Sí, y sí, muy como conmovido, ¿no? Sí, Conmovido él sí. hablando de lo que tienen que pasar. Y vamos a volver a estar en contacto. Él conoce mucho el Chaco, la Argentina. La verdad que no recordaba que tenía una hermana aquí en Resistencia, así que le mandamos un abrazo muy especial a ella, a Janina, a todos sus vecinos, y realmente fue muy grata la entrevista por la calidez que tiene Gustavo, pero además cómo nos informó de primera mano. Exacto. Desde el centro de la escena. Es ¿no? un lugar que ha pasado cosas que creo que deben ser, que nunca se van a olvidar. Seguro. Y horribles. Todo lo que tenemos que aprender y hacer los deberes. Así es, hay que hacer los deberes. No queda otra.